Muy buenas noches, amado ministerio, que tengan un bendecido noche en este viernes de ayuno y de oración. Hoy me ha tocado el privilegio de poder compartir la palabra a nuestro ministerio GEA. Jesús es amor y, y parte de eso, como siempre decimos, la parte evangelística es el ministerio Tititina MEP. Así que le damos gracias a Dios porque ha crecido la familia, ha ingresado nueva gente, nuevos individuos, nuevas personas para poder trabajar y como ya lo hablamos con ellos el día miércoles que estuvimos esta charla, les decíamos que si hay algo que hay en este ministerio es trabajo. Así que, y aquel que pone la mano en el arado, dice la palabra de Dios, no mire hacia atrás ni hacia los costados, siempre la vista hacia adelante porque trabajo hay muchísimo. Así que le damos la bienvenida, gracias a Dios por poner ese querer y el hacer y que bueno, que en este ministerio lo podamos recibir con el amor que Jesús nos tuvo a nosotros, que podamos ayudarlos a crecer, que podamos ayudarlos a sentirse en familia, porque eso es lo que somos, una gran familia trabajando al servicio de Dios, y todo lo que hacemos es para poder crecer nosotros primeramente, para después poder volcarlo en las calles, que nuestro cántaro siempre esté lleno para que podamos trasladarlo a las calles, a la gente que lo necesita, a tanta gente que está necesitando del amor de Dios y del poder de Dios en sus vidas, esos milagros que mucha gente necesita. Nosotros podemos ser parte y damos gracias a Dios por eso, por el crecimiento, porque Dios nos dio una palabra como ministerio a principio de año y tiene cumplimiento y no tiene vencimiento, como dice, como hemos aprendido a lo largo de todos estos meses, que las profecías no tienen fecha de vencimiento. Lo que Dios prometió es lo que Dios va a cumplir. Y este año, a principio de año, Dios nos dijo que era un año de puertas abiertas. Y sé que se han abierto muchísimas puertas, sé que el Señor va a seguir abriendo aún más. Tenemos 2 meses por delante. Este día viernes 1 de noviembre tenemos 60 días aún todavía por delante antes de que termine este 2024, y sé que Dios nos va a sorprender porque Él dijo que este año iba a ser un año de puertas abiertas y que iba a romper cerrojos que habían sido puestos para el resto de la gente, pero que a nosotros nos iba a dar el privilegio de que Él los iba a romper para abrir nuevos caminos y para mostrarnos nuevas cosas a nuestro ministerio. Y qué privilegio ese, el de poder ver con nuestros ojos el cumplimiento de la palabra que Dios ha tenido. Así que le damos gracias a Dios por el nuevo ingreso de Meli de Bruno. Damos gracias a Dios porque es para nosotros un privilegio que nos elijan como ministerio para poder ser parte, que entiendan después de tanto tiempo pensarlo, de tanto tiempo madurar su decisión y de buscar la guía de Dios, que puedan decidir guiados por el Espíritu Santo, que creo que esa es la clave. Y hablando de todo eso, esa es la palabra de todo un poquito que el Señor me daba para el día de hoy, para poder entregarle a nuestro amado ministerio. Así que sin más, lo que vamos a hacer es ir a la palabra, que se encuentra en Salmos, en el Salmo 127, y lo vamos a leer completito. Y el título de esta prédica que el Señor me daba es: Dios es el centro de nuestro hogar. Dios es el centro de nuestro hogar. Ese es el título. Así que vamos a hablar de cómo Dios tiene que gobernar nuestra casa y de romper nuestras estructuras que tenemos y que tuvimos durante años, que primeramente empezó conmigo, de poder entender que una iglesia no es un edificio de 4 paredes y un techo, sino que iglesia somos cada uno de nosotros cada vez que nos reunimos y nos juntamos para poder predicar de su palabra, para poder aprender de su palabra y para poder adorar a Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 127, y dice: la prosperidad viene de Jehová. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vuelvo a repetir. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Y esta palabra tiene muchas aristas, pero lo principal, y eso es lo que le da el título a esta prédica, es de que Dios tiene que ser el centro de mi hogar. Y a medida que Dios pueda ser el centro de mi hogar, se va a ir trasladando a todas las esferas de mi vida, a mi esfera laboral, a mi esfera en la iglesia, a mi esfera personal. Si yo primeramente tengo como mi persona, en mi esfera personal, en mí como individuo, yo tengo a Dios como el centro y no a mí yo, también lo voy a poder trasladar de esa manera en mi hogar, que Él sea el centro de mi hogar. Y a medida que Él sea el centro de mi hogar, yo lo voy a poder trasladar a mi ámbito laboral, que Él sea el centro en mi ámbito laboral. Y después de eso lo voy a poder trasladar al ámbito de iglesia. ¿Sí? Todo es escalonado. ¿Por qué? Porque yo empiezo a acostumbrarme a que yo no decido las cosas, sino que soy guiada. Y a medida que me voy dejando guiar, voy entendiendo el por qué y el para qué de que Dios hace cada una de las cosas. Entonces, leíamos en el primer versículo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Primer punto que el Espíritu Santo nos está revelando en esta noche. Yo puedo tener mi casa recontra súper bien hecha, puedo tener una casa hermosísima, de lo mejor, última generación, súper mejor construida, que tenga revoque, que tenga azulejos, que tenga ventanas, que tenga cortina, que tenga lo mejor. Pero si Dios no está en el centro de mi hogar, si Él no es el que está edificando mi casa, en vano trabajé, invertí, puse plata, porque todo eso es en vano. Yo tengo que entender como individuo que en mi hogar tiene que estar el centro, que sea Jesús. Que el centro de mi hogar sea Cristo. Él es el centro de mi hogar. Y cuando yo lo pongo a Él en el primer lugar en mi casa, todo empieza a girar alrededor de Él. Y no es que yo me hago un espacio para poder tener comunión con el Señor, sino que lo primero que hago, lo primero que tiene primordialidad es la búsqueda que tengo con el Señor, la actividad que tengo con el Señor. No es que, no, pero mejor tengo que hacer horas extra, no, porque viene mi mamá, no, porque tengo que hacer mandados. No, el primer lugar lo tiene Dios en mi casa, en mi hogar. Por eso dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sigue en el mismo versículo: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En este caso estamos hablando de una ciudad amurallada. En esa época había ciudades que estaban amuralladas y que había toda una guardia alrededor de la muralla protegiéndolos de ataques posibles de los enemigos. Pero en este caso lo podemos comparar y llevarlo a que la guardia podría ser una alarma, la mejor alarma vecinal que tengamos, la mejor alarma como Verisur, de paso le hacemos propaganda. Podemos tenerla en nuestra casa, pero aún así no quita que Dios no esté cuidando y que no sea la guardia. Dice: si Jehová no guardare la ciudad, que Dios no esté guardando mi hogar. Porque si yo tengo la mejor alarma municipal, la mejor alarma vecinal, pero yo antes de salir de mi hogar no se la entrego al Señor, todo eso es humano, puede fallar. Y aún así te pueden entrar a robar. Y aún así tu casa
puede sufrir un accidente doméstico, puede ser incendiada, lo puede agarrar una tormenta, se puede caer un árbol y puede destruirse. Que tú tengas la mejor alarma vecinal no significa que no te puedan entrar a robar. Es más, que tú tengas una buena tecnología, cámaras de vigilancia y un montón de cosas que te estén cuidando tu casa, no garantiza que no te puedan entrar a robar, no garantiza que tu casa no se rompa, no garantiza, porque eso no es lo que lo va a cuidar. En el Salmo 127, el que estamos leyendo, Dios es claro, dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que si yo puedo tener la mejor alarma que pueda tener, pero si Dios no está cuidando mi hogar porque yo no le doy lugar para que Él lo cuide, porque yo no me tomo el trabajo de activar ángeles cada vez que salgo de mi casa, porque yo no me tomo el trabajo de poder cubrir en oración el hogar que Dios me prestó, va a ser en vano, porque no está la protección de Dios. Es lo mismo que decíamos recién en el versículo de arriba. Si Dios no está en el asunto, en el medio de tu hogar, en vano vas a invertir plata en tu casa, en vano vas a comprar las mejores ventanas, en vano vas a tener las mejores puertas, en vano porque tus hijos se van a perder, porque tus hijos van a ser rebeldes, porque vos no vas a tener paz, porque siempre vas a estar discutiendo en esa casa, porque siempre vas a tener un tema de qué quejarte, porque la economía no te va a alcanzar, porque el centro de tu hogar no está siendo Dios. Dios tiene que tener ese lugar. Si Dios no edifica esa casa, en vano se trabaja. En el versículo número 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué me está diciendo? Que acá en este punto, en el versículo número 2, está hablando de la economía. Que yo me puedo levantar a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para ir a trabajar. Y puedo volver recontra tarde de mi trabajo porque yo necesito efectivo, necesito económicamente, como está la situación hoy en día del país, que yo necesito sí o sí pagar mis deudas, pagar mis cuentas, saldar todo lo que yo me endeudé. Dice que vos podés hacer todas las extras en tu trabajo. Vos podés estar muy temprano levantado y volver muy tarde a tu casa. Pero aún así, si Dios no es el centro de tu hogar, es en vano todo lo que vos estás haciendo con tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque si Dios es el que te va a dar el descanso. Cuando está hablando que dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso lo que está diciendo es que Dios es el que te va a dejar que puedas dormir tranquilo, sin preocupaciones. Vos podés trabajar las mismas horas que trabajes siempre, esas 8 horas, 10 horas que vos trabajás, y tu economía se va a multiplicar porque Dios te dio una palabra de que Él era el Jireh de tu casa. Y cuando vos la apropias y cuando vos la crees, esa palabra se activa y Dios va a hacer que esa multiplicación sea realidad. Pero cuando vos no confías en lo que Dios te dijo y cuando vos confías en tus propias fuerzas y cuando Dios, por lo tanto, no está tomando el centro de tu hogar, de tus decisiones, de tu yo, te olvidás de todo lo que Dios prometió y empezás a hacer todo con tus propias fuerzas. Entonces, ¿qué decís? No me va a alcanzar, no podés dormir, trabajás muchísimo más, encima dormís muchísimo menos y eso hace que vos no puedas descansar. Entonces después nuestro cuerpo sufre, nos enfermamos, nos agarra dolores de cabeza, nos podemos hasta infartar, nos agarra un pico de estrés, nos agarra angustia. Hace poquito compartía en el estado de WhatsApp que decía, llená tu cabeza de los pensamientos, de todos los pensamientos buenos que Dios tiene para tu vida. Porque cuando vos no completás eso, cuando vos no ocupás tu mente en todo lo bueno de Dios, empieza a venir la ansiedad, empieza a venir la depresión, empieza a venir... Porque el diablo, que es astuto, estimula un montón de cosas del mundo para que nos impacten a nosotros. Y lo primero que hace es llenarnos la cabeza con cosas que no tienen nada que ver. Entonces nos sentimos que la plata no nos va a alcanzar, sentimos que no sabemos cómo vamos a hacer, sentimos que somos poca cosa, sentimos que nos equivocamos, nos hace dudar hasta de nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos teniendo a Dios como primer lugar, sino que lo que estamos haciendo es que Dios es un satélite de mi vida. Hoy tengo que jugar a la pelota, buscar de Dios no puedo, no, ya trabajé, estudié, además tengo que ir a jugar a la pelota, no, oro 15 minutos antes de salir a trabajar y con eso me alcanza.
Y Dios no te pide eso. Dios te pide que estés con Él, que tengas comunión, que le hables, que leas la palabra, que puedas consultar, que te tomes el tiempo de estar ahí hablando con Él y de escuchar lo que Él te dice que quiere para tu vida. Pero es mucho más fácil y mucho mejor para nuestra carnalidad hacer todo lo que nosotros queremos. O todo lo que nosotros creemos que necesitamos. Nuestra casa, nuestras necesidades fisiológicas, nuestras necesidades de descanso, nuestras necesidades para poder seguir prosperando. Entonces, hago muchas horas extra porque necesito más plata, pero eso hace que yo me aleje de Dios. Entonces Dios no es el centro. Yo tengo que hacer horas extra si Dios me guía a hacer horas extra. No porque a mí se me ocurra que yo lo tengo que hacer porque siento que de esa manera voy a ganar más plata ahora que vienen las fiestas. Yo siempre tengo que ser guiado. Y para poder ser guiado o guiada, necesito que Dios sea el centro de mi hogar. Yo necesito que Él esté entronado en mi hogar. O sea que yo a Dios le pregunto todo le consulto, todo, desde criar a mis hijos, a saber lo que tengo que cocinar, a saber qué es lo que quiere de mí, a saber cuál es la mejor decisión que debo tomar, si tengo que cambiar de trabajo, si tengo que cambiar de vehículo, si tengo que cambiar a mis hijas del colegio, cuál es el mejor colegio para ellas, cómo tengo que corregirla, cuál es la mejor manera de que ellas puedan ayudarme en las tareas del hogar, cuándo tengo que hacer ejercicio, cuándo me tengo que tomar vacaciones, siempre tengo que consultar a Dios porque yo no tengo que entender que yo soy inútil para guiar mi propia vida. Por eso acudimos al Señor. Por eso alguna vez llegamos a los pies de Jesús, porque definitivamente no estábamos haciendo las cosas bien. Y cuando yo entiendo que yo guié mal mi vida por muchos años y la hice pomada y me destruí yo misma un montón de veces, por confiar en gente que no tenía que confiar, por tomar decisiones que estaban totalmente alejadas de Dios, porque estaba separada de Dios, y quiere decir que estar separada de Dios, por más que yo fuera buena persona, eso me hacía estar en pecado. Entonces cuando yo entiendo de verdad que yo fui inútil para poder guiar mi propia vida, cuando entiendo, como aprendimos en lo que es vida abundante, que yo soy mayordomo de Dios, que Dios es el dueño de mi vida y que yo solamente tengo que guiarlo y guiar la casa de la mejor manera. Y siempre hablamos de casa, y ahora vamos a seguir teniendo revelación de eso. Cuando yo entiendo que yo soy mayordomo de esta casa, porque esta casa no pertenece a mí, sino que pertenece al Señor, porque desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que entendemos? Le decimos que Él es nuestro Señor y que lo que Él decida va a ser lo mejor. Pero en el momento de tomar esas decisiones, lo hacemos a un costadito y vuelve a decidir nuestro yo, nuestra carnalidad. Es algo de cuento de hada. Pensar que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y la vieja criatura, ¡pum!, le pegamos una patada y se murió. Así como dijo el autor de la Reforma Protestante, Lutero, que siempre es un dicho que me gusta compartir, porque muchos de nosotros tenemos la idea mágica que una vez que nos bautizamos, la vieja criatura queda enterrada ahí, en el fondo de la pileta, en el fondo del océano, en el fondo del lago, en el fondo del arroyito, como yo me bauticé. Y Lutero dice, yo pensé que en el agua bautismal moría mi vieja criatura, lo que nunca comprendí es que el desgraciado sabía nadar. Porque tenemos una imagen, una idea, una idealización de que esa vieja criatura, una vez que nosotros nos bautizamos, ¡pum!, murió ahí. Y no comprendemos que la vieja naturaleza sigue estando acá dentro mío. Y todo el tiempo está peleando con la nueva. Y la nueva quiere agradar a Dios, pero la vieja no, quiere hacer lo que le parece, quiere seguir con sus enojos, quiere seguir con su testarudez, quiere seguir con sus decisiones porque le parece que es mejor así, y así voy a seguir y no me importa. Y ahí es donde vuelvo una y otra vez a golpearme y a lastimarme, porque decido yo, no decidió Dios. Entonces, si Jehová no es el centro de nuestra casa, en vano voy a trabajar. En vano voy a poner la mejor seguridad. En vano voy a levantarme para que la economía fluya,
porque no voy a poder descansar, porque el descanso solamente me lo va a dar Él. El descanso de mis problemas solamente me lo va a dar Él, no me lo va a dar otro. Esa angustia, esa ansiedad de no saber para qué lado ir. Debemos aprender a descansar en Dios. Yo tengo que aprender a descansar en Dios. No mis propias fuerzas, no yo de ir, imponer, hacer o querer decir las cosas que muchos no se atreven a decir. No, yo tengo que aprender a descansar en Dios. Yo tengo que aprender a que Dios va a hacer lo mejor para mi vida, porque yo le di ese lugar cuando lo acepté como mi Señor y Salvador. Pasa que siempre lo estoy corriendo porque decido yo. No me dejo guiar. Romanos 8:14 dice: aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea, que si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, quiere decir que no soy hijo. Y cuando yo me dejo guiar, muchas veces Dios no me va a dar una palabra de aliento. Muchas veces Dios me va a corregir, me va a exhortar. Y ahí es cuando la cosa se pone loca, porque no nos gusta cuando Dios se pone a corregir. No nos gusta que nos digan cómo tenemos que hacer. Pero aquel hijo que no se deja guiar no es hijo. ¿Escuchaste eso? Aquel hijo que no se deja guiar no merece la calidad de hijo, porque todo hijo, toda aquella persona que se considera hijo, es porque necesita un padre. Y Dios es el Padre de los padres. Como dice también, trayendo a memoria un montón de lecciones que hemos visto en el Vida Abundante, y nos recuerda eso, que nosotros siendo padres terrenales no le daríamos una serpiente a nuestros hijos cuando piden pan. ¿Cómo creemos nosotros que nuestro Padre Celestial, que sabe todas las cosas que necesitamos, nos va a dar algo que nosotros, o nos va a hacer una maldad? Nos va a dar algo que nosotros no necesitamos o nos va a hacer una maldad. Dios sabe lo que necesitamos nosotros. Pero Él está esperando nuestro clamor. Él está esperando que lo pongamos en el primer lugar. Él está esperando que el centro de nuestro hogar sea Él. La cultura de reino siempre se enseña desde casa. Es como cuando hablamos de los buenos modales. Que los buenos modales los aprendimos desde casa. El ser respetuoso, el no faltar el respeto, el poder decir buenas tardes, buenas noches, que tengas un buen día, gracias por lo que hiciste por mí. No es que yo, cada persona que voy al negocio son mis empleados. Yo soy amable, todo eso se enseñó desde casa. Y en nuestro caso, nosotros, como hijos de Dios, la cultura de reino empieza desde nuestro hogar. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la gente que llegue a nuestro hogar se siente impactada porque el amor de Dios va a emanar a través de nosotros. La palabra dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, que yo no me parezca al mundo, porque yo no soy de este mundo. Yo soy hija de Dios, la hija que recibe disciplina, la hija que recibe guía. Porque cuando yo me pongo en lugar cuando yo me pongo en lugar de hija, entiendo que soy hija porque necesito ser guiada. Porque hay cosas que yo no veo, pero que mi papá sí ve. Es como cuando yo era chica, que para poder cruzar la calle le tomaba la mano a mi papá o a mi mamá, porque yo entendía que no estaba capacitada para poder cruzar la calle sola. Y llega un momento, cuando vos empezás a crecer, que vos decís: puede ser que pueda cruzar la calle yo sola. Y ahí entonces cuando te agarra tu mamá y te dice: no, todavía no estás lista, yo te voy a decir cuándo. Entonces, el hijo entiende que necesita corrección, que necesita guía, porque hay un padre que sabe más que él. Cuando nosotros no aceptamos la corrección de Dios, cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, en el primer lugar de nuestra casa, en el primer lugar de esta casa, no solamente de nuestro hogar, donde vive nuestra familia, donde vivirá nuestra futura familia, que ese es el ambiente espiritual donde se generan un montón de cosas. Por eso recién decía que los buenos modales siempre se aprendieron desde casa y que la cultura de reino, trayendo a colación a la última prédica del pastor, que hablaba de la unción del reino, que hablaba del reino, de los que se rompen los yugos, de un montón de cosas del reino, de características del reino.
todo eso lo vamos a aprender desde nuestro hogar. En esta etapa de Gea, de nuestra iglesia, nosotros no tenemos un edificio de 4 paredes con un techo. Y eso es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra mente. Porque el edificio no me va a santificar. El edificio que me falta, que aún no tenemos, no me va a dar más comunión. No me va a dar más revelación. La revelación la voy a recibir donde estemos todos reunidos en un mismo espíritu. Sea tu casa, sea mi casa, sea una plaza, sea un parque. Siempre que estemos 2 o 3 reunidos en un mismo sentir para predicar de la palabra, para poder aprender o para poder alabar a Dios. Eso es iglesia, no un edificio. Y los comienzos, y muchos comienzos, han sido de esta manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza. Eso es lo que yo tuve que romper primeramente. De comprender que no es que vamos a ir y alquilar un local y que va a empezar a funcionar. No, la iglesia ya está en funcionamiento. Ya está determinada. Gea ya está en función. Desde hace rato está en funcionamiento Gea. Porque desde hace rato se está enseñando, porque desde hace rato nos sentamos a alabar, porque desde hace rato nos juntamos a poder predicar de su palabra, porque nos edificamos. Iglesia no es un techo con 4 paredes. Lo voy a volver a recalcar porque eso no es iglesia. Eso es lo que nos impuso la religión que es. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Las mejores enseñanzas, las mejores prédicas de Jesús, los mejores milagros sucedieron en un hogar, en una casa, no en una iglesia. Sucedieron al aire libre. El escenario que Jesús tuvo fue la barca de Pedro. Se subió arriba de la barca de Pedro para que pudiera estar un poquito más elevado y que toda la multitud que lo seguía pudiera escucharlo. Pero nosotros estamos tosudos en querer. Y la iglesia vendrá, el edificio vendrá, porque iglesia somos, vuelvo a decir. El edificio va a venir cuando Dios abre las puertas. Y sabemos que eso se va a soltar. Pero mientras tanto, sigamos haciendo iglesia así, de esta manera. Donde Dios sea el centro de cada uno de nuestros hogares individuales, de nuestros futuros hogares. Lo hablo por Mel y por Bruno, que están a punto de dar un paso importantísimo, que se están por casar. Construir el hogar de tu familia. Es algo que cuesta muchísimo. Y entender, porque primeramente son 2 personas con diferentes posturas y diferentes formas de vida, que se tienen que poner de acuerdo. Y en ese acuerdo, además, el que gobierna tiene que ser el Señor. Entonces todo un arte y una ciencia ponerse de acuerdo, limar aspereza, entender cuál es la voluntad del Padre, entender qué es lo que quiero hacer, lo que tengo que decir, cuál es la mejor forma. Pero cuando Dios es el centro de nuestro hogar, toda circunstancia que estemos pasando nos va a ayudar para bien, sin importar cuál. Y vamos a ir mirando. La cultura de reino, como decía, se enseña desde casa. Yo, como esposa, me sujeto a mi esposo porque yo lo veo que él está sujeto a Dios. No porque él sea machista y yo tengo que estar sometida a lo que él me está diciendo.